Hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de razonamiento matemático. El día de hoy con el tema número 18 que corresponde al planteo de ecuaciones, ¿no? El planteo de ecuaciones es meramente transformar enunciados, que son formas verbales, ¿a qué cosa? A un lenguaje que sea matemático. Precisamente en el lenguaje de las ecuaciones, ¿no? Yo siempre voy a tratar de utilizar las igualdades. Una ecuación es una igualdad, ya lo sabíamos. Profesor, ¿cómo se va a dar esa transformación de formas verbales a formas matemáticas? De la siguiente forma, ¿no? El cuádruple de un número, profesor. Yo no sé quién es este número, así que yo le tengo que asignar una variable. Yo le voy a llamar X, profesor, y al cuádruple de ese número le voy a llamar 4 veces X, ¿no? Y listo. La tercera parte de un número. Yo no sé quién es ese número, así que yo tengo que asignarle una variable. Profesor, la tercera parte lo puedo representar de esta forma. Lo divido entre 3. Profesor, algunos hacen esto. X tercios. Es lo mismo, pues, ¿no? Profesor, la tercera parte, X tercios. Es lo mismo. Son formas diferentes de representar, ¿no? Lo mismo. O también pueden utilizar esto. X entre 3. La tercera parte. Dividir entre 3. El cuadrado de un número, profesor, X, yo no sé quién es este número, elevarlo al cuadrado, ¿no? La raíz cúbica de un número, raíz cúbica de un número que yo no conozco, ¿no? Raíz cúbica de X. El doble del cubo de un número. El cubo de un número, yo empiezo por el final, mira. El cubo de un número, X al cubo. El doble de eso, lo multiplico por 2. 2X al cubo. El cubo del doble de un número, profesor, yo empiezo por aquí, mira. Doble de un número, 2X. Profesor, el cubo de todo esto, el cubo de todo esto. Son expresiones diferentes, así que ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si tú quieres desarrollar esta expresión, el cubo afecta a ambos resultados. 2 al cubo, 8. X al cubo, X al cubo. Son resultados diferentes, mira si te das cuenta. 2X al cubo y 8X al cubo. Así que ten mucho cuidado con ello. Profesor, enunciado 7. Un número aumentado en 3. Comenzamos por el final, ¿no? X más 3. Un número que no conozco aumentado en 3. ¿Qué me dice? El quíntuple. El quíntuple de todo esto. A todo esto lo encierro entre paréntesis y lo multiplico por 5. Y listo. Aquí, ¿qué tendría que aplicar? Propiedad distributiva, ¿no? La mitad de un número disminuido en 8. Empiezo por el final, profesor. Un número disminuido en 8, ¿no? Uy, se me fue. A ver. Uy. Acá estoy. Ya, aquí estoy. Comienzo por el final, profesor. Un número disminuido en 8. Un número que yo no conozco, disminuido en 8. ¿Y qué me dice la primera parte? La mitad. Profesor, dividirlo entre 2 o poner acá simplemente un medio, ¿no? Profesor, un medio sería o representa la mitad, ¿no? Un medio de todo esto. Profesor. O lo divide entre 2, que es lo mismo, ¿no? El triple de la suma de un número con 10. La suma de un número con 10, profesor. X más 10, ¿no? La suma de un número con 10, X más 10. El triple de todo esto, 3 veces. La mitad es la diferencia de un número con 10. La diferencia de un número con 10 es X menos 10, ¿no? Esa es la diferencia. Para mí, ¿qué me piden? La mitad, un medio de todo esto. Un medio, y listo. Un número aumentado en un quinto. Profesor, X más un quinto. Siguiente enunciado, profesor. Un número aumentado en su quinta parte. Un número aumentado en su quinta parte. ¿En un quinto de quién? En un quinto de él, pues, en su quinta parte. Su quinta parte es un quinto de X. Un número aumentado en su quinta parte. Y listo. Son enunciados diferentes. Así que atento, ¿no?
José tiene un quinto del dinero que tiene Samantha. Profesor, yo no sé qué dinero tiene Samantha. Si Samantha tuviese X, entonces el dinero de José sería un quinto de X, ¿no? Profesor, un quinto de X. Alguien dirá, ¿no? Profe, a mí no me gusta trabajar con fracciones. Se me complica un poco. Entonces no trabajemos con fracciones. Tú asignales otra variable. En vez de llamarle X, llámale 5 veces Y, profesor. 5 veces Y. ¿De acuerdo? Si el dinero de Samantha es 5Y, un quinto de ese dinero sería una sola Y, ¿no? Porque lo divido entre 5. Entonces el dinero que tiene José es únicamente Y. ¿Qué hemos hecho, profesor? Hemos eliminado las fracciones. Y es una forma más, digamos, más dinámica de trabajar, pues. Una forma más rápida. Te demoras menos con esta forma. Enunciado número 14. Yo tengo 3 nuevos soles más de los que tú tienes. Yo tengo 3 soles más de los que tú tienes. Yo no sé cuántos tienes tú, así que te voy a llamar un X, ¿no? Tú vas a tener X soles. Yo tengo 3 nuevos soles más. Significa lo siguiente, que a lo que tú tienes yo le agrego únicamente 3. Yo tengo X más 3. Yo tengo el dinero 3 veces lo que tú tienes. Profesor, si tú tienes X, yo tendría 3 veces lo que tú tienes. 3 veces X, ¿no? Yo tengo el dinero 3 veces más. Atento con esto. 3 veces más no significa el triple de lo que tú tienes. Tú tienes X, profesor. ¿Yo qué cosa tengo? 3 veces más de lo que tú tienes. Tú tienes X y yo tengo 3 veces más. Más 3X entonces. En total, profesor, 3 veces más significa el cuádruple. Profesor, 2 veces más significaría el triple. 4 veces más significaría el quíntuple. Y así, ¿no? ¿Te das cuenta? Siempre es diferente. Decir 3 veces y 3 veces más son situaciones diferentes. Profesor, enunciado número 17. La suma de 3 números consecutivos yo lo represento de esta forma, ¿no? El primer número yo le voy a llamar X. El segundo número yo le voy a llamar X más 1. ¿Por qué, profesor? Porque son consecutivos, pues. Uno seguido del otro. Mi tercer número sería X más 2. ¿De acuerdo? La suma de 3 números consecutivos. Yo tengo que sumarlos entonces. Profesor, suma aquí y suma aquí. Y ya está, ¿no? Profesor, pregunta, ¿existe una forma más fácil de representar esto o una forma más práctica? La respuesta es que sí. Por ejemplo, mire, yo ya no voy a considerar a mi primer número X. Yo al primer número le voy a considerar X menos 1, profesor. ¿Por qué? Porque mi siguiente número sería X, el consecutivo. Le sumo 1, X. Y si le vuelvo a sumar 1, sería X más 1, profesor. Si yo tuviese que sumar esos 3 números, tú te vas a dar cuenta de algo característico, pues esta forma de resolver. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente. Si tú sumamos aquí los 3 números, te va a salir esto. X más X más X, 3 veces X, más 1 más 2, más 3, profesor. Esto es una expresión un tanto construida. 3X más 3 es un poco extensa, pero ¿qué es lo que va a suceder aquí, profesor? X más X más X, 3X. Profesor, menos 1 y más 1 se van a terminar cancelando. Si yo utilizo esta forma de expresar los números consecutivos, nuestra expresión se consigue reducir únicamente 3X. Y esto es mucho más trabajable, ¿de acuerdo? Bien. Profesor, siguiente enunciado. El exceso de A sobre B es C. Siempre que me mencionan la palabra exceso, hay una diferencia, una resta. ¿Entre quién, profesor? Entre A sobre B. El exceso de A sobre B. ¿A qué es igual ese exceso, profesor? Es C. Y listo. El quíntuple del exceso de un número sobre 10. El quíntuple del exceso. Siempre que haya un exceso, y obviamente yo voy a empezar por aquí, no por el final, profesor. Exceso de un número sobre 10. Exceso hay una diferencia. De un número, profesor, yo no sé quién es ese número. Sobre 10, menos 10. ¿Qué me dice la parte inicial? El quíntuple. A todo esto lo multiplico por 5. Y listo, profesor. Ya está, ¿no? El número de patos excede al número de pavos en 20. Profesor,
patos les voy a poner X. Voy a decir que hay X patos, ¿no? Profesor, X patos y Y pavos. El número de patos, o sea, X, excede, hay una diferencia al número de pavos, o sea, Y. ¿En cuánto excede? En 20, profesor. Ahora nos vamos a los ejercicios, ya que pertenecen a la tarea. ¿De acuerdo? Vamos a resolver algunos ejercicios. Profesor, problema número 1. Lo que cobra y gasta un profesor suman 600. Profesor, yo no sé cuánto cobra. Yo convenientemente le voy a llamar C, no le voy a asignar una variable. Lo que cobra y lo que gasta, profesor. ¿Qué me dice? Lo que cobra y lo que gasta suman 600. Profesor, yo lo planteo como mi primera ecuación. Lo que cobra más lo que gasta tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 600, ¿no? Hemos conseguido una primera ecuación. ¿Qué más, profesor? A ver. Y se encuentran en relación de 3 a 2 respectivamente. Profesor, lo que cobra y lo que gasta se encuentran ¿en qué relación? Se encuentran en esta relación, mira, de 3 a 2. Profesor, ¿cómo hago esto? Yo lo trabajo de esta forma, mira. Yo lo tengo que igualar a una constante K. Profesor, ¿C cuánto valdría? 3 por K. C vale 3K. Y G, o sea, lo que gasta, perdón, vale 2 veces K. C vale 2 veces K. Esto es algo que tú ya manejas por tu aritmética, ¿no? 2 veces K. Y listo. ¿Qué vas a hacer, profesor? Esos dos valores tú lo vas a reemplazar ¿dónde? Aquí, pues, en esta ecuación. Lo que cobra es 3K, más lo que gasta es 2K, es igual a 600, ¿no? Esa era nuestra primera ecuación, profesor. Y listo. 5K vale 200, K vale 120, profesor. Y listo. Si K vale 120, yo ya puedo averiguar cuánto cobra y cuánto gasta. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que me dice el problema? ¿En cuánto tiene que disminuir el gasto para que dicha relación sea de 5 a 3? Bien, yo voy a decir lo siguiente, ¿no? A ver, acá se me pasó a cara G. Lo que cobra y lo que gasta. En este sentido, profesor, yo ya sé cuánto es lo que cobra. Lo que cobra es 300, ¿no? Profesor, no, perdón. 3 por K. K vale 120. 3 por 120, 360. Él cobra 360 por cada clase y aparece el profesor de física, ¿no? Y de razonamiento. Profesor, ¿cuánto gasta? 2 por 120, 240. ¿Qué me dicen? ¿En cuánto tiene que disminuir el gasto para que dicha relación sea de 5 a 3? Yo quiero que la relación entre el cobro, lo que cobra es 360, profesor. Lo voy a hacer más despacio. Yo quiero que suceda esto. Que la relación en lo que cobro y lo que gasto sea ¿cuánto, profesor? Sea de 5 a 3. Eso es lo que me pide el problema. Profesor, ¿yo sé cuánto cobro? Claro que sí, ¿no? Entonces lo transformo de esta forma. Lo que cobro es 360 sobre lo que gasto. Tiene que estar ¿en qué relación? De 5 a 3. ¿Cómo hago esto, profesor? Yo voy a hacerlo de esta forma, mira, para que lo haga más directo. Profesor, ¿cuánto vale lo que gasto? Yo voy a dividir, profesor, de 5 para llegar a 360, yo tengo que multiplicarlo por ¿cuánto? Yo tengo que multiplicarlo por, a ver, me parece que es 72. ¿No? 5 por 72, 360. El 3, profesor, también lo multiplico por 72, pues. 3 por 72, ¿cuánto es? 216. Entonces, profesor, lo que debería gastar es 216 soles. Pero ¿qué es lo que sucede en la vida real? Que gasto 240 soles.
Entonces, para que la relación esté de 5 a 3, de 240 soles a 216 soles, tengo que disminuir ¿cuánto? Tengo que disminuir mi gasto en 24 soles. Esta sería nuestra respuesta, ¿no? Porque eso es lo que me preguntan. ¿Cuánto tengo que disminuir? Menos 24 soles. Y listo. Mi gasto tiene que disminuirse 24 soles. Profesor, siguiente ejercicio. La cantidad de lápices que tengo es igual al triple del número de lapiceros que tengo. Profesor, primera ecuación. La cantidad de lápices. Lápices yo no sé cuántos son. Y lapiceros tampoco, ¿no? X y Y, profesor. Profesor, A y B también podría ser A y B, ¿no? Lo voy a colocar como A y B, mejor. Para que veas que solo son alternativas. Solo son variables, ¿no? A lápices y B lapiceros. Listo. ¿Qué me dice? Que la cantidad de lápices, o sea, A, profesor, ¿a qué es igual? Es igual al triple del número de lapicero. 3 veces B. Disminuido en 6. Menos 6. Pues. Si el exceso del número de lápices sobre el número de lapiceros es 24. Profesor, siempre que me mencione la palabra exceso, hay una diferencia. ¿Entre quién? El exceso del número de lápices. Lápices hay A sobre el número de lapiceros. Lapiceros hay B. ¿A qué es igual esto? Es igual a 24, me dice. Ese exceso es 24. Y listo. Tengo dos ecuaciones, tengo dos variables, ya me tendría que salir, ¿no? ¿Qué voy a hacer, profesor? Esta ecuación la voy a reemplazar aquí. ¿A cuánto vale? A valdría 3b menos 6. Voy a reemplazar entonces. 3 veces b menos 6 menos b es igual a 24. 3b menos b es 2 veces b. Menos 6 obviamente va a sumar al otro lado. 24 más ese 6 se hace 30. 2 veces b 30, b vale 15 entonces, profesor. ¿Qué es b? B es la cantidad de lapiceros. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿Cuál es el número de lapiceros? Pues esta sería nuestra respuesta, ¿no? Cantidad de lapiceros sería 15, profesor. Y listo. Profesor, nos vamos. Nos vamos al siguiente problema. Número 3. En un corral donde solo hay conejos y gallinas, se cuentan 120 patas y 48 cabezas. Profesor, pregunta. Yo voy a decir que hay C conejos y G gallinas, ¿no? Me dice que hay 48 cabezas. ¿Qué significa? Cada conejo, profesor, tiene una cabeza y cada gallina tiene una cabeza también. Que el número de cabezas únicamente va a ser producto de la suma de los conejos más las gallinas. En pocas palabras, el número de cabezas también es el mismo número que la cantidad de animales que hay, pues. Conejos más gallinas hay 48. Profesor pregunta, ¿un conejo cuántas patas tiene? Tiene 4, ¿no? El total de patas sería 4 veces C, ¿no? 4 por la cantidad de conejos. Las gallinas, profesor, tienen 2 patas. Entonces, el total de patas de las gallinas serían 2 multiplicado por el número de gallinas, ¿no? 2 veces G. ¿A qué es igual eso? Al número de patas total, 120. Profesor, ahora, ¿qué hago? Tengo dos ecuaciones, tengo dos variables, ya me tendría que salir, ¿no? ¿Qué hago? Yo voy a hacer convenientemente esto. A la primera ecuación, profesor, lo voy a multiplicar por 2. ¿Para qué, profesor? Tú te vas a dar cuenta ahora, ¿de acuerdo? C por 2, 2 veces C. Más G por 2, 2 veces G. Es igual. 48 por 2, 96. Y listo, profesor. Esta ecuación la voy a traer por aquí. 2 veces C más 2 veces G es igual a 96. Tengo dos ecuaciones y yo convenientemente voy a aplicar una operación para esas dos ecuaciones. ¿Qué voy a hacer, profesor? Las voy a restar. ¿Por qué voy a restar? Porque si yo resto, yo noto lo siguiente.
que 2G con 2G se van a eliminar. Conveniente, ¿no? Para eso multipliqué por 2, pues para que se elimine. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tendría? 4C menos 2C es 2 veces C. ¿A qué es igual, profesor? Esto ya se eliminó. 120 menos 96 es 24. Entonces, profesor, si 2C vale 24, C vale 12. Que C es la cantidad de conejos dentro de nuestro corralito, ¿no? Y eso es lo que me piden, me parece. ¿Cuántos conejos hay? Es nuestra pregunta. Era la pregunta, lo que te preguntaban, ¿no? Problema 3 resuelto. Problema 4, profesor. El número 108 puede descomponerse en 4 sumandos. De manera que sumando 5 al primero, restando 5 al segundo, multiplicando por 5 al tercero y dividiendo entre 5 al cuarto, se obtiene el mismo resultado. ¿Cuál es el promedio del mayor y del menor? Profesor, digamos, la primera ecuación va a ser la siguiente. El número 108 puede descomponerse en 4 sumandos. Profesor, A más B más C y más D van a ser mis 4 sumandos. ¿Por qué, profesor? Porque no conozco a ninguno, pues. ¿De acuerdo? Profesor, no conozco a ninguno. A más C más B más D es igual a 108. ¿Cuál es mi segunda ecuación? Sumando 5 al primero, profesor, ya no es A, ahora es A más 5. Acá lo voy a poner. Sumando 5 al primero. Restando 5 al segundo. Profesor, al B le vamos a restar 5. Ahora ya no es B, ahora es B menos 5. ¿Qué más vamos a hacer? Multiplicando por 5 al tercero, más, ya no va a ser C, ahora va a ser 5 veces C, ¿no? 5 veces C. Profesor, ¿y el último que le vamos a hacer? Dividiendo entre 5 al cuarto, ya no va a ser D, ahora va a ser D sobre 5, profesor. D entre 5. ¿Qué me dice? Que el resultado, profesor, es el mismo, se obtiene el mismo resultado. Eso es lo que me dice. Así que mi resultado sigue siendo 108. Si yo analizo la segunda ecuación, profesor, yo me doy cuenta de lo siguiente, que este más 5 con este menos 5 se están cancelando. En pocas palabras, pues estamos obteniendo lo mismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las dos ecuaciones? Yo voy a hacer lo siguiente, mira. ¿Qué me piden? ¿Cuál es el promedio del mayor y del menor? Profesor, a las dos ecuaciones las vamos a restar. ¿Por qué las vamos a restar? Por la siguiente razón. Porque si yo resto las dos ecuaciones, obtengo esto. Mira, A menos A se elimina, se van, ¿no? Se hace 0. B menos B se hace 0. Profesor, C menos 5C. Ah, entonces convenientemente voy a restar para arriba, profesor. Quiero restar en ese sentido, mira. Voy a restar en ese sentido, ¿de acuerdo? ¿Para qué, profesor? Para obtener lo siguiente. A menos A sigue siendo 0, B menos B sigue siendo 0, 5C menos C es 4C. D quintos menos D, a ver, vamos a restar por aquí esto, D quintos menos D. Profesor, SD es 5D entre 5, ¿no? Multiplico por 5 y divido entre 5. ¿Para qué, profesor? Para que sean homogéneas. Y si son homogéneos, resto de frente. D menos 5D menos 4D, ¿no? Menos 4D sobre 5. Y listo, eso es lo que voy a reemplazar aquí. 4C menos 4D sobre 5, profesor. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a 108 menos 108 es 0. Profesor, este menos 4D quintos que está restando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Tiene que pasar sumando, ¿no? Tiene que pasar sumando. Y listo, ¿qué voy a tener? Que 4C
es igual a 4d quintos, pero positivo. Profesor, ¿puedo simplificar? Claro que sí, ¿no? 4 se va con 4 y este 5 pasa multiplicando, profesor. ¿Qué tendría entonces? Tendría lo siguiente. Que D es igual a 5C, ¿no? 5C, profesor, es igual a